Hola amigos. Qué fuerte, tremendo lo de la OTAN, no hay ni por dónde agarrarles, quieren una lucha a muerte contra Rusia, pero que los muertos los ponga Ucrania, esto está pasando la barrera de lo inimaginable, nos llevan de cabeza al cadalso. Ahora piden a Ucrania la movilización total de millones de hombres, eso sí, la OTAN les pondrá las armas que necesiten aunque no las sepan manejar. Como los cazas F-16 que nos quieren hacer creer que los pilotos ucranianos los van a poder manejar en tan poco tiempo, ahora se han sacado del eufemismo de que exigirán que los ucranianos hablen inglés, para disfrazar que los manejarán los pilotos de la OTAN como veremos más adelante. Y así sus fábricas de armas estarán a pleno rendimiento engordando el culo de sus burguesías. En la actualidad, el ejército ucraniano simplemente no tiene recursos gratuitos ni reservas para organizar ataques frontales, por los cuales Occidente ha estado mendigando durante mucho tiempo a Kiev. Así lo informa la edición británica de The Economist, citando una fuente en el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El interlocutor señaló que Kiev recibió solo 60 unidades de tanques Leopard de socios occidentales, aunque prometieron transferir cientos de vehículos. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen suficiente equipo para contrarrestar las amenazas de minas, especialmente hay pocos vehículos de limpieza de minas. Por tanto, Occidente no ha cumplido con sus propias obligaciones. Además, según la declaración del representante de la oficina del presidente de Ucrania, Serhiy Leschenko, la ausencia de las armas prometidas por Occidente frustra y desmotiva. Al mismo tiempo, según el periódico alemán Die Welt, a Ucrania solo le queda una opción para ganar la guerra contra Rusia. El primer gran enfrentamiento del milenio no se completará con la ayuda de sanciones, drones y misiles. El principal recurso son las bayonetas, por lo tanto, las autoridades ucranianas necesitan movilizar a 3 millones de personas. Dicen los alemanes de Die Welt, en un alarde de ignorancia supina, que con un ejército ucraniano tan grande, Kiev podría haber ganado y recuperado el control de los territorios perdidos a la antigua, luchando por desgaste. Sin que su cerebro le da a este periodista para percatarse, que eso nunca ocurrirá sin que se precipite definitivamente una guerra termonuclear. La publicación señaló que la población de Ucrania supera los 30 millones, por lo que el número total de las Fuerzas Armadas de Ucrania, bien podría alcanzar las cifras mencionadas. El 10% es el mismo porcentaje de movilización que gastó Israel en 1947 y 1948, y así defendió su condición de Estado. Continuando con el tema, una fuente en el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo en un comentario a las páginas militares de Ucrania, que Ucrania necesita llamar al menos a 10.000 personas para el servicio militar cada mes. Este es el número que el ejército ucraniano necesita para mantener la fuerza disponible en este momento. Solo para compensar las pérdidas en muertos y heridos, así como para reponer al personal militar dado de baja por razones de salud, edad y circunstancias familiares, es necesario movilizar a las fuerzas de defensa unas 10.000 personas cada mes, explicó. Aclaró que el número indicado es sin tomar en cuenta nuevas piezas ni la preparación de reservas. Ahora la fuerza total de las fuerzas de defensa supera el 1.000.000 de personas, de las cuales hay alrededor de 800.000 bayonetas en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, el representante de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Andrei Yusov, dijo en una sesión informativa el 18 de agosto, que Rusia moviliza unas 20.000 personas cada mes, por lo que ni todos los hombres ucranianos ni el Estado irán al frente. El caso es, que la OTAN está convencida en su fuero interno, que Ucrania, sacrificando personas masivamente, podrá derrotar a Rusia sin provocar una guerra nuclear. Aunque precisamente, es la OTAN la que cada día da un paso en esa dirección. Ahora Ucrania quiere recibir misiles de crucero estadounidenses, el AIM-158 JASM, con un alcance de hasta 1.000 kilómetros. Esto no es más que el lanzamiento del clásico globo sonda para que nos vayamos haciendo a la idea que pronto estarán en Ucrania, exactamente como ha ocurrido desde que empezó la guerra. Ya sabéis, no llevaremos HIMARS, no llevaremos misiles Storm Shadow, no llevaremos Leopard,
no llevaremos F-16, etcétera, etcétera, y ahora todos están en Ucrania. Pues bien, Ucrania quiere recibir misiles de crucero estadounidenses AIM-158 de Estados Unidos. Así lo informa la revista Forbes. Como subraya la publicación, en Kiev, están seguros de que estas municiones ayudarán a las Fuerzas Armadas de Ucrania a apoderarse de Crimea. Hay que joderse. La que están preparando. Forbes recuerda que los cazas F-16, cuya transferencia a Ucrania ha sido acordada, aún no son compatibles con los misiles Storm Shadow, o Scalp, que el Reino Unido y Francia entregaron al régimen de Kiev, y no hay otros misiles de largo alcance a disposición del régimen de Kiev. En este sentido, Volodymyr Zelensky, que ahora viaja por Europa sacándose fotos en aviones estadounidenses, tiene la intención de buscar el suministro de misiles de crucero AIM-158 de Estados Unidos. Vincular los F-16 con misiles JASM ayudará a la Fuerza Aérea de Ucrania a duplicar su fuerza, según Forbes. La publicación destaca que en la modificación JASM-R, estos misiles son capaces de cubrir una distancia de 1000 kilómetros. La masa de su ojiva es de 450 kilogramos y la munición en sí se desarrolló utilizando tecnologías sigilosas. Obviamente, la OTAN espera seriamente vengarse de la fallida contraofensiva de este verano, pero al mismo tiempo pretendemos trabajar seriamente en los errores, uno de los cuales es la ofensiva de grandes fuerzas sin apoyo aéreo. Los cazas F-16, según el plan de Vladimir Zelensky, deberían al menos igualar las posibilidades de las partes. Y los misiles de crucero estadounidenses tendrán que darle una ventaja al régimen de Kiev. Eso no se lo cree nadie, porque en primer lugar, es la OTAN la que está luchando en Ucrania contra Rusia, eso lo saben ya hasta los neonatos en todo el planeta. Y en segundo lugar todo el mundo sabe también, incluidos los neonatos, que un enfrentamiento fuerte entre Rusia y la OTAN terminará en un intercambio nuclear. La exigencia del Pentágono de que los pilotos ucranianos estudien inglés, solo puede ser una fachada para hacer pasar a los pilotos de F-16 de los países de la OTAN, por ucranianos. Las autoridades de Kiev siguen solicitando a Occidente el suministro de cada vez más armas nuevas, incluidos aviones de combate. Sin embargo, los aliados occidentales no tienen mucha prisa por transferir aviones a Ucrania, aunque prometen verbalmente suministrar cazas F-16. Obviamente, Washington, que aún no ha entregado a Kiev los tan prometidos tanques Abrams, debería tener la última palabra sobre esta cuestión. Según un informe publicado en el sitio web oficial del Pentágono, Kiev deberá cumplir una serie de requisitos antes de recibir cazas F-16. Según la portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, una de las condiciones para realizar entregas es enseñar inglés a los militares ucranianos, pero también añadió que hay otros puntos. Singh señaló, que si los países europeos no pueden hacer frente al entrenamiento del ejército ucraniano, Estados Unidos estará dispuesto a unirse a este proceso. Al mismo tiempo, recordó que Kiev aún no ha indicado el número exacto de pilotos que deben formarse. Según Singh, la formación de los pilotos ucranianos puede retrasarse considerablemente, ya que tendrán que aprender inglés. Recordemos que hace un par de días Dinamarca anunció que estaba lista para transferir unos 20 cazas F-16 a Ucrania. Curiosamente, para controlar otras armas suministradas desde Estados Unidos, el Pentágono no exige que el ejército ucraniano tenga conocimientos de inglés ni siquiera a un nivel elemental, lo que quiere decir que todo lo que hace la OTAN solo es una pantomima, para que los ciudadanos occidentales nos traguemos todo lo que nos echen. En este sentido, los expertos militares sugirieron que el requisito de aprender inglés podría ser una fachada para encubrir el hecho de que los pilotos de la OTAN estaban pilotando los primeros F-16 en el cielo de Ucrania. Cuando se escuche inglés en las interceptaciones de radio, para la OTAN siempre existe la oportunidad de declarar la comunicación de los pilotos ucranianos en inglés para volver a declarar, la OTAN no es parte en el conflicto. Lo de África también se pone cada día más interesante. Ayer mismo resulta que el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin,
publicó el primer mensaje de vídeo después de una pausa de casi 2 meses. Dijo: "Estamos trabajando, la temperatura es de 50 grados de calor, el grupo Wagner realiza actividades de reconocimiento y búsqueda. Y esto hace que Rusia sea aún más grande en todos los continentes, y África aún más libre. Justicia y felicidad para los pueblos africanos. Pesadilla de Estado Islámico, Al-Qaeda y otros mafiosos. Contratamos verdaderos héroes y continuamos cumpliendo las tareas que se establecieron y a las que hicimos la promesa de que podríamos manejarlo", dijo Prigozhin. También señaló que Wagner está contratando personal para la empresa. "Contratamos a verdaderos héroes y seguimos cumpliendo las tareas que se establecieron, y a las que prometimos que haríamos frente", terminó Prigozhin. Se desconoce exactamente dónde se tomaron estos cuadros de vídeo. Sin embargo, los especialistas de OSINT creen que el vídeo se grabó en Libia, donde se registró actividad en la base aérea de Al-Jufra hace 2 días. En Ucrania a la OTAN no le van bien las cosas, hasta el punto que a los periodistas ucranianos se les impidió visitar la línea del frente para ocultar las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto está escrito por la edición suiza de la revista Temps. Los autores precisaron que ahora está completamente prohibido visitar la línea de contacto por parte de representantes de la prensa. La excepción son los casos en que los periodistas cuentan con el permiso por escrito del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny. Esto se debe a que durante la contraofensiva se libran batallas con numerosas bajas, dice el artículo. La publicación recordó que las autoridades ucranianas ya tomaron medidas similares en el otoño de 2022, durante las campañas militares en la región de Kharkov. Sobre el tema, el conocido periodista y analista Julian Robke dice que la ofensiva fallida de 5 semanas de las tropas ucranianas en Kleshchevka terminó con su retirada. Señaló los problemas que enfrentaron las Fuerzas Armadas de Ucrania durante el intento de cercar a Bakhmut. Con base en el análisis de imágenes del pueblo de Kleshchevka, que se encuentra al sur de Bakhmut, y está bajo el control de las tropas rusas, el periodista destacó varios puntos clave. Según él, las Fuerzas Armadas de Ucrania realmente avanzaron hacia el área de este asentamiento, pero después de una serie de escaramuzas se vieron obligados a abandonar sus posiciones. La operación para rodear a Bakhmut parece haber llegado a un callejón sin salida. La pregunta ahora es si Ucrania tiene suficientes recursos, equipo militar, y, lo que es más importante, determinación política para reanudar las operaciones activas en esta región. Esta noche, las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron un barco militar estadounidense, con un grupo de desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la isla Zmeiny. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó sobre la destrucción de un barco estadounidense con un grupo de desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Mar Negro. Según Pravda.ru, la lancha rápida Willard Sea-Force fue destruida el 22 de agosto al este de la isla Snake por un avión de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso también informó sobre la destrucción de un barco de reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Mar Negro, en la zona de las instalaciones rusas de producción de gas, lo que hace que en un día Rusia ha destruido 2 lanchas rápidas Willard Sea-Force. Como se puede observar, la implicación de la OTAN en Ucrania, a cada día que pasa, aumenta exponencialmente. Una noticia de última hora habla de que aviones franceses despegan para atacar Níger, según información del canal de televisión Al Arabiya, en los aeródromos militares de los países de la Comunidad Económica de Naciones de África Occidental, CEDEAO. Se están realizando activos preparativos para una posible intervención militar en Níger. Sin embargo, aún no se han especificado los estados concretos que participan más activamente en esta preparación. En este contexto, se recuerda que Argelia ha decidido no permitir el paso de su espacio aéreo a los aviones militares franceses que vuelan para participar en una posible intervención en Níger. Así lo informa la publicación Al-Arab. En medio de esta negativa, París pidió a Marruecos que proporcionara un corredor para el paso de aviones militares,
La parte marroquí expresó su consentimiento. Los acontecimientos actuales indican que en un futuro próximo se producirá una intervención en Níger. Esto es todo amigos, reciban un saludo.